Señor, seguimos delante de tu presencia, en esta parte la más importante, que es escuchar tu mensaje, este milagro tan maravilloso que tú hiciste con este publicano, este leproso. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú obres en nuestro corazón para que quede tu palabra atesorada en nosotros, en nuestra mente, para que sea renovada. Señor, yo te pido que tú seas quien esté hablando a tu pueblo, a tu grey, a tu manada pequeña, y que mi voz no se escuche, tan solo tu voz es lo más importante en nuestras vidas espirituales. Todo esto te lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Tomen sus asientos. Hace un par de semanas atrás vimos tal vez la conversión más grande o más rápida cuando el malhechor que estaba en la cruz, ¿verdad?, reconoce a Jesús como el Señor y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, el Señor, ¿verdad?, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue inmediato. Y aquí hay una similitud en un milagro tan maravilloso. Le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo 8, sí, del 1 al 4. Mateo 8, del 1 al 4. Mateo 8, del 1 al 4. Y dice así su palabra. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Vemos en esta pequeña porción de la palabra cómo obraba Jesucristo mediante su ministerio, dando señales, milagros, ¿verdad?, y prodigios. Y aquí vemos algo absolutamente doctrinal, donde con sus milagros Él dejaba a la gente atónita. Dice que aquellos a quienes viene Cristo, ¿verdad?, se ha manifestado, entrega un mayor conocimiento de su poder, de su obra. Y aquellos que ambicionamos, tenemos el deseo, la necesidad de conocer más a Jesús, es importante conocer el ministerio de Jesús, lo que Él hacía, pero más importante es creer en lo que Él hizo, en lo que está haciendo y en lo que hará en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es agradable ver cómo tanta gente seguía a Jesús, ¿verdad?, para ver lo que Él hacía, pero no todos lo seguían porque creían. Muchos lo seguían, entre comillas, lo perseguían para ver lo que Él hacía para quitarle la vida. Ese era el plan en este tiempo. Entonces, vemos que todos los que se adherían a este grupo que lo seguía, no todos se adherían a Él. Y el propósito de nosotros como plantación es que nosotros lo sigamos de cerca, acercando nuestro corazón al corazón de Él, para que Él haga una obra redentora en nosotros, ¿ya? Y en esta ocasión vamos a compartir un relato maravilloso que tiene que ver con la curación de este leproso. Lo primero que leemos, que él venía del monte, ¿ya?, hacia el valle, se dirigía hacia el valle. Después habla de la doctrina y luego las obras. La lepra es sinónimo de pecado. La lepra es y era una enfermedad incurable que separaba a las personas
de la sociedad, porque primero va generando un daño pequeño en el cuerpo, va creciendo en forma paulatina y al final las personas vivían apartadas porque eran indeseables. Los alejaba de la familia, olían mal, sus carnes se caían a pedazos, producto de la pudrición. Entonces podemos hacer un símil, ¿verdad?, que la lepra es igual y hace referencia al pecado. Comienza con una pequeña mínima de un pecado pequeño, después ya comenzamos a hacer más pecados y después somos como indolentes. Pero lo que ocurre es que nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu se contamina completamente. Y así como el leproso quedaba aislado en cuevas, tenía que vivir alejado de su familia, no podía ir al pueblo, tenían que llevarle las comidas, sus familias, sufrir. De la misma forma pasa con nosotros cuando estamos en pecado. Lo primero es que el Señor siempre se va a dar cuenta de ese pecado, porque nosotros nos soltamos de la mano del Señor y también afectamos a nuestra familia cuando hacemos cosas que al Señor no le gustan. Y de alguna forma nosotros solos nos vamos aislando porque estamos contaminados. Entonces, la lepra en ese tiempo era considerada por los judíos como una señal de desagrado a Dios. Por consiguiente, Cristo, que vino a mostrar que había venido a librarnos de la ira de Dios, muestra este gran milagro, este pecado causante de la ira de Dios, pero Él viene a curar a este leproso para mostrar su poder y para rescatar a este hombre. La lepra en principio es insignificante, comienza con un desarrollo paulatino, pero tiene un final gravoso. Repugna a las otras personas, las aísla, las separa, ¿verdad? Y además produce mucho sufrimiento a través de las llagas que va generando en nuestro cuerpo. Entonces dice que vino el leproso. Vemos cómo Jesús va caminando con su gente, enseñando doctrina, personas que realmente lo seguían, otros querían ver solamente sus milagros, si realmente era verdad que él había sanado a Lázaro, ¿verdad? Pero este leproso hace algo muy especial porque él viene en el grupo, y cuando estamos en un grupo es más fácil avanzar porque no estamos identificados, somos parte de un grupo. Pero cuando dice que Él se acerca y Él se humilla donde Cristo, ahí ya marca una diferencia, donde Él realmente necesita una sanidad. Y no solo una sanidad a su cuerpo, sino que también una sanidad a su alma, a su espíritu, que le libre del pecado. Entonces, podían pensar ellos, o pensaban ellos en ese tiempo, que la lepra era el origen del pecado. Eran castigados mediante la lepra. Y Jesús, en su ministerio, después luego en la cruz, viene a salvación de esta persona, trae esta mano divina de poder sobre esta persona. Lo que no podían hacer los médicos, lo que no podía hacer la medicina, Jesús tiene y tenía el poder para sanar. En ese tiempo, quien determinaba esta enfermedad eran los sacerdotes, los que tenían control, digamos, de la parte espiritual o religiosa, hablemoslo, y ellos eran quienes le diagnosticaban y les decían y les mandataban que ellos tenían que vivir en un lugar apartado de la sociedad porque eran personas inmundas. Dice la palabra que Él vino, que Él rompió su cerco de la individualidad, rompió con su ego, con su rebeldía, con su egolatría, en medio del dolor, de su enfermedad, de haber sido apartado de su familia. Él viene donde Cristo. Y leemos ahí que la gente le seguía porque admiraban su doctrina. Ahí en el 7, 28, 29 dice:
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquellas cosas. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba por su doctrina, y es por eso que le seguía mucha gente. ¿Por qué no incluir a este leproso dentro de este grupo? ¿Verdad? Ahí separado de la multitud, vino y ya no lo podía disimular porque él tenía que acercarse y la gente lo iba a ver. Y a veces el dolor en nosotros despierta la conciencia, la intelectualidad y también hace hablar al alma, hace hablar al cuerpo, hace hablar al espíritu y se produce un cambio en nosotros de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para tener una relación con Él, una comunión con Él, y Él pueda restaurar nuestra vida. ¿Verdad? La lepra es triste y ataca al cuerpo, pero el pecado ataca el alma y eso es mucho más desesperante. Entonces vemos cómo este leproso se dirige a Cristo a pesar de que estaba excluido de su propio pueblo, ¿verdad? De igual manera, él pudo haberse enterado del sermón del monte de donde él venía recién, había orado ahí, pese a su condición de enfermo externamente, se postra delante de Jesús y le dice, sabiendo y reconociendo la autoridad del poder, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no le dice a Jesús, si tú puedes, porque él sabía que Jesús tenía el poder para limpiar. Pero él le dice, si tú quieres. Vemos la humillación de este hombre en medio de su dolor, de su enfermedad, reconociendo que él tenía seguridad, a pesar de su miedo, de que el Señor, si quería, le iba a sanar. De igual manera, nosotros hoy día podemos pedir que el Señor nos sane de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestros proyectos inconclusos, de algún cambio que nosotros necesitemos que ocurra en nuestras vidas, o tal vez en algún familiar cercano a quien amamos mucho, ¿verdad? Decirle, Señor, si tú quieres, que se haga tu voluntad en esta petición, porque al final el que tiene la última palabra es Dios. Entonces, Él no lo solicita como un favor temporal, sino que le está diciendo, si tú quieres, sáname. Si tú quieres, restáurame. Y vemos que nosotros podemos estar seguros en el Señor. Y también podemos ver que el Señor Jesús en su ministerio nos muestra que Él no solo puede afectar una masa de personas, una petición general, sino que más bien Él ve las peticiones a nivel personal. Todos los milagros, la mujer con flujo, el ciego, el cojo, ¿verdad?, el paralítico, Él siempre mostró sus milagros con aquellas personas que realmente en lo más profundo de su corazón querían ser restaurados, o espiritualmente, o quitar alguna enfermedad que podían tener por muchos años, porque realmente ellos necesitaban y el Señor quería. Entonces vemos que no solo Él salva multitudes como la conversión de los 5,000, ¿verdad?, sino que va uno a uno. Y es por eso que la oración tiene una relevancia muy importante en nosotros. Primero, la oración nos hace ir a la presencia del Señor en forma individual. Podemos conversar con el Padre, como lo enseñó toda esta semana que estuvimos estudiando el Padre Nuestro, que fue maravilloso, ¿verdad?, haber estado esas 2 semanas estudiando lo poderoso del Padre Nuestro, cómo nosotros podemos interactuar con Jesús, ¿verdad?, reconociendo su poder, pero también después pidiendo por nosotros. Hay 3 peticiones en el Padre Nuestro, 3 hacia Él, reconociendo que Dios es Dios, y las peticiones que Él nos dé el pan nuestro de cada día. Entonces, vemos aquí cuando
Jesús le dice, sí quiero. Jesús quiere restaurarnos. Jesús quiere sanarnos. Quiere que nosotros vengamos a su presencia con un corazón constrito y humillado. Porque eso es lo que quiere el Señor. Entonces vemos que Él se postra y le reconoce su necesidad. Y vemos que el pecado es como la lepra del alma. El pecado nos separa, nos aparta de Dios, de nuestra comunión, porque nuestra misma conciencia es afectada con lo que hacemos y no tenemos la herida por fuera, que es lo que hace la lepra, sino que tenemos una herida espiritual, ¿verdad? Una mancha interior. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos limpiemos de esta lepra. El publicano dice que bajó su cabeza, notablemente con una necesidad de poder ser limpio. Puso su esperanza cuando él fue, ¿verdad?, donde el Señor y se postró en un ferviente ruego pidiendo que le limpiara. Tenía fe, por eso que le dice, si quieres, sabía, pero él no quería intervenir en la voluntad de Jesús. Y es por eso le dice, si quieres, si tú quieres, límpiame. Entonces, vemos el poder de Jesús cuando Él extiende su mano sobre este enfermo y Él le da la sanidad. Leemos ahí en Isaías 53:4, cuando dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El sacrificio de Cristo en la cruz debe impactar nuestras vidas, sabiendo que Él nos justificó delante del Padre mediante su sacrificio pascual, su muerte, ¿verdad? En forma voluntaria, en obediencia al Padre, Él fue a esa cruz. Entonces nosotros podríamos decir, como dice Isaías en 8:17, esperaré, pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él, solo en Él, confiaré. ¿Cómo nos enseña este sermón del leproso a confiar de que Él tiene el poder para restaurar nuestra vida? Pero no solo nuestra vida, porque parte de nuestra vida también tiene que ver con la economía, con el desarrollo, con la salud, con el vestuario, ¿ya?, con el techo, ¿verdad?, el abrigo y el alimento. Entonces, este milagro nos sirve a nosotros para confortar nuestra fe, nuestra alma, y poner nuestra confianza en el Señor. Y es de gran consuelo saber que Él, así como restauró al leproso, también así puede restaurar nuestra vida, ¿verdad? Porque Él es el gran médico, es abogado, es padre, pero también Él es un gran médico que nos puede limpiar, ¿verdad? Porque esa es su voluntad, que sus hijos e hijas estén limpios de alma, limpios de cuerpo. Entonces, si nosotros vamos con fe y humildad, de verdad que Él quiere, Él puede y Él quiere. Entonces vemos que hay una voluntad pronta, porque le dice, quiero y sé limpio. Vemos cómo se extiende su poder a través de su mano y le dice, hoy eres limpio. Y eso nos ayuda a nosotros a descansar en la confianza de que Él quiere limpiarnos. Le ordena 3 cosas. Le ordena silencio, obediencia y gratitud. ¿Por qué le dice después que desapareció al instante su lepra? Al instante. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos.
Aquí le pide tres cosas. Primero le dice: no hables, no cuentes este milagro, porque Jesús sabía de que los sacerdotes, los fariseos, estaban persiguiendo y tenían miedo de que se generara un levantamiento de los judíos, de los hebreos, un reinado, ¿verdad?, que podía afectar el imperio romano, y eso iba a ir en franca ataque a los sacerdotes, ¿verdad?, y a su religión. Entonces ellos preferían que muriera Jesús, que era mejor que muriera uno y que no pereciera una nación, pensando que eso iba a ocurrir, que se iba a levantar este pueblo judío, ¿verdad?, y se iba a generar. Entonces le dice: no hables nada, pero mediante la ley, haciendo efectiva la ley, le dice: anda donde el sacerdote, que fue el que te dijo que tú tenías lepra, que tenías que vivir apartado, ahora anda, ve y cuéntale lo que te ocurrió. Pero además debes dar tu tributo, tienes que pagar tu ofrenda, porque la ley así lo obligaba. Entonces, aquí podemos ver que hay muchas sanidades en el poder del Señor, ¿ya? Ahí en Mateo 18:8 podemos decir que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Eso es cuando le está entregando el poder, ¿verdad?, a los discípulos. También podemos leer en Juan 11:5, donde dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Primero dice: hagan esto en mi nombre. Vayan, prediquen la palabra, sanen los enfermos, los leprosos y muestren el Evangelio. Y después confirma de que con poder los ciegos ven. ¿Qué ciegos ven? Los que están ciegos a la palabra, los que no quieren ver el poder del Señor. Los cojos andan, que son las personas que están flaqueando en su vida, con debilidad, con falta de fe y esperanza. Ellos pueden caminar. Y los leprosos son limpiados, las personas que tienen pecado. Cuando nos arrepentimos delante del Señor somos limpiados. Y los sordos oyen, ¿verdad?, aquellos que tienen tapados sus oídos espirituales. Entonces podemos ver que cómo el Señor, mediante su poder, lo hizo limpio de lepra y lo hizo limpio de pecado. Dice su palabra que Él extendió su mano. La lepra era una enfermedad y es una enfermedad asquerosa, horrible. Es terrible, no solo para la persona, sino que también para la comunidad. ¿Y por qué es terrible? Porque es contaminante. Porque si usted toca a un leproso, usted se va a contaminar. Y el pecado hace lo mismo. Pero aquí hizo algo que asombró a todos: extendió su mano y le tocó. Sin tener miedo a la enfermedad, Él le tocó y mostró su poder para curar enfermos y limpiarle de pecados. No le describió un método eficaz, no le dio una receta, sino que Él le sanó. Él actúa en forma cercana, amable y amorosa cuando le dice: yo quiero que tú estés limpio. El Señor hoy día nos dice: yo quiero que tú estés limpio. Que tengas la confianza que tuvo este leproso de venir delante de mí a pedir ayuda de lo más profundo de su corazón. Yo escuché y le dije: sé limpio. Podemos ver que la sanidad que ofrece Cristo no hay precio que pagar. La cuenta está pagada. La cuenta está pagada. Ya es sin dinero y sin precio. Entonces vemos cómo esta autoridad de Jesús, con este poder, lo encierra esta parte donde dice: y al instante su lepra desapareció. Vemos que la naturaleza opera gradualmente en nosotros, de igual forma el pecado, pero el poder de Dios está por sobre la naturaleza y está por sobre el pecado y actúa instantáneamente. Cuando Él habla, ya está hecho. Termino. Mira, no se lo digas a nadie, sino que ve donde el sacerdote. Cristo se preocupó también del cumplimiento de la ley. ¿Y por qué le dice que no hable?
para que él pueda seguir con su ministerio de predicar el Evangelio y se cumpliera el plan del Señor. A veces no nos damos cuenta del poder que tiene Cristo en la vida de las personas. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando estamos aquí, de que hemos ido perseverando en el estudio de la palabra, reuniéndonos, el Señor está obrando en nosotros. Nosotros debemos mirar un poco hacia atrás, donde estábamos y donde estamos ahora. Y vemos que hemos ido creciendo, hemos ido avanzando hacia Cristo, así como este leproso fue donde Jesús para buscar sanidad, para que lo restaure y pudiera volver a la sociedad donde estaba su familia esperando por fe, ¿verdad? De la misma manera nosotros tenemos que tener tranquilidad de que el Señor está obrando en medio de nosotros, porque solamente en Cristo hay poder para sanar. Solamente en Él hay poder para restaurar nuestra vida. Y lo mejor es la obediencia a su palabra, y que eso nos va a ayudar a poner nuestras necesidades a sus pies. Hoy día hay muchas personas que están reunidas escuchando la palabra, y nosotros estamos en el mejor lugar. Estamos acá escuchando y aprendiendo de los milagros del Señor, y para presentar nuestros dolores, nuestras necesidades, presentar nuestros pecados, para que Él vaya haciendo su sanidad corporal y también sanidad espiritual. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta historia maravillosa de cómo tú obraste en este publicano que tenía lepra, apartado de la sociedad, de su familia, pero él por fe camina delante de ti. Señor, nosotros hemos venido hoy día para caminar delante de ti y mostrar nuestros pecados, Señor, arrepentirnos de ellos, y también, Señor, poner nuestras dolencias, nuestras tribulaciones, nuestras oraciones a tus pies, para que tú obres, Señor, en victoria en cada una de nuestras necesidades. Oramos por cada una de las personas presentes y sus familias, Señor, dándote gracias por este lugar donde nos hemos podido reunir hoy día para escuchar el mensaje de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Esto te lo decimos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.